Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video en el cual hablaremos sobre una de las situaciones que se nos presenta cuando estamos iniciando el estudio de los circuitos eléctricos, y es la confusión de la aplicación directa de las leyes de Kirchhoff versus la aplicación del método de corrientes de mallas. Para ello, entonces, utilizaremos en forma simultánea el análisis de un mismo circuito aplicando los dos métodos y haciendo el respectivo análisis comparativo. Del lado izquierdo, entonces, aplicaremos en forma directa las leyes de Kirchhoff. LKC, ley de Kirchhoff de corrientes, y LKV, ley de Kirchhoff de voltajes. El procedimiento, entonces, contempla la aplicación de ambas leyes. Por lo tanto, como punto de partida debemos identificar el nodo, en este caso nodo A, y marcamos en forma arbitraria las direcciones de las corrientes de rama, en este caso IR1, IR2 e IR3. Luego identificamos la malla 1, que sería el recorrido desde el nodo A, pasando por cada uno de los elementos hasta llegar al mismo nodo A. Y en este caso, la malla 1 nos permitirá luego identificar del lado derecho la malla 2, comenzando desde el mismo nodo, pero ahora haciendo el recorrido del lado derecho hasta llegar al mismo nodo A. De esa forma tenemos entonces identificados los dos elementos básicos para la aplicación de las leyes de Kirchhoff, las ramas y las mallas. Luego, si vamos ahora a aplicar el procedimiento o el método de análisis de corrientes de malla, aplicamos solamente la ley de Kirchhoff de voltajes. En este caso, entonces, identificamos la malla 1, pero ahora la vamos a identificar como una corriente. En este caso, la vamos a llamar la corriente de malla 1. Y de igual forma, aplicamos lo mismo para la malla 2, en este caso, corriente de malla 2. Recordemos que el sentido que le debemos dar al recorrido de las mallas también lo podemos tomar en forma arbitraria. En este caso, si volvemos al procedimiento de la aplicación directa de las leyes de Kirchhoff, vamos a utilizar las corrientes de rama como referencia, es decir, nuestras incógnitas, nuestros datos como análisis principal van a ser las corrientes de rama. La corriente de rama 1 entonces será la corriente que va desde este nodo inferior hasta el nodo A. La corriente de rama 2 sería la que va desde el nodo A hasta este nodo inferior, y la corriente de la tercera rama sería la que va desde el nodo A hasta el nodo inferior. En nuestro caso, ahora, para la aplicación del método de análisis de mallas, la corriente de malla 1 será la que circulará por todo el recorrido completo de la malla 1. Y la corriente de malla 2 será la que circule por todo el recorrido de esta malla de la derecha. Es decir, el punto de partida para el método es ahora las corrientes de malla. Entonces acá vemos las dos principales diferencias. En el primer método aplicamos ambas leyes y utilizamos la referencia para el análisis, las corrientes de rama. Mientras que acá utilizamos la ley de Kirchhoff de voltajes y aplicamos como referencia las corrientes de malla. Luego entonces, en este caso tendríamos tres incógnitas, es decir, las tres corrientes de rama, IR1, IR2 e IR3, mientras que en el método de mallas tendríamos solo dos incógnitas, que sería la corriente de malla 1 y la corriente de malla 2. Luego, en el caso correspondiente a la aplicación directa, entonces, es importante considerar la polaridad en cada una de las resistencias. Por lo tanto, la corriente IR1 producirá una caída de tensión en esta resistencia con esta polaridad, más menos. Acá entonces la polaridad en esta resistencia, producto de la circulación de IR2, sería más menos. Y la polaridad acá, producto de IR3, sería 4, en la resistencia 4 ohmios sería más menos. En el caso correspondiente ahora, no requeriremos del uso de polaridades en la resistencia, ya que ahora el recorrido va a ser la misma corriente que vamos a usar para la aplicación de la ley de Kirchhoff. Por lo tanto, si la corriente de malla coincide también con la dirección que vamos a hacer para el recorrido de la malla, entonces siempre vamos a entrar en las resistencias por el signo positivo. En consecuencia, no es necesario identificar las resistencias con las respectivas polaridades de las caídas de tensión. En este caso, entonces, ahora calculamos en forma directa las corrientes de rama. Es decir, este método nos permite calcular en forma directa las corrientes reales de un circuito, que son las corrientes de rama.
Lo que tenemos que considerar acá es que entonces tendríamos más incógnitas. Pero cuando aplicamos el método de mallas, entonces vamos a calcular en forma indirecta las corrientes de rama, ya que al calcular las corrientes de malla es en ese momento final en donde entonces sí vamos a identificar las corrientes de rama y vamos a poderlas calcular a partir de una aplicación indirecta de las corrientes de malla. De esa manera entonces obtenemos el cálculo de las corrientes reales y utilizamos para ello unas corrientes imaginarias que serían las corrientes de las mallas I1 e I2. Para la aplicación del método entonces, en este caso para la aplicación directa, comenzamos por la LKC en el nodo A, es decir, la suma de las corrientes que entran debe ser igual a la suma de las corrientes que salen. Acá entonces diremos que IR1 es igual a IR2 más IR3. Entra IR1 al nodo A y salen IR2 e IR3. También es correcto decir que la suma algebraica de las corrientes en un nodo es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que la suma algebraica significa las corrientes que entran serían positivas, las corrientes que salen serían negativas y toda esa sumatoria debe ser igual a 0. Que esto surge de que matemáticamente si despejamos a IR2 más IR3 y lo pasamos hacia el lado izquierdo, cambian sus signos y queda la ecuación igualada a 0. Y de esa manera tenemos entonces nuestra primera ecuación. Luego, aplicando la ley de Kirchhoff de voltajes en la malla 1, que sería esta que tenemos del lado izquierdo, tendríamos entonces menos 10 voltios más la caída de tensión en esta resistencia, que sería el producto de I por R. En este caso escribimos 2IR1, que sería 2 ohms por la corriente IR1. Seguimos el recorrido y ahora vamos a tener a IR2. Por lo tanto sería 8 ohms multiplicado por IR2. Como en el recorrido entramos por el positivo en ambas resistencias, entonces acá sería simplemente la suma. Acá se cumple la ley de Kirchhoff de tensiones, en el que la suma algebraica de los voltajes en una malla es igual a 0. O también, dicho de otra forma, la suma de las caídas de tensión en una malla es igual a la tensión en las fuentes. Simplemente esto resulta de pasar estos menos 10 voltios hacia el lado derecho y en consecuencia tenemos la segunda ecuación. Luego entonces, para aplicar la LKB en la malla 2, haremos la siguiente consideración. Comenzamos, por ejemplo, con la fuente. Entramos por el negativo, sería menos 6. Seguimos hacia la resistencia. Tendríamos ahora menos 8 ohms por la corriente IR2. Sería esta caída que tenemos acá. Y luego seguimos y completamos el recorrido con la resistencia de 4 ohmios multiplicado por la corriente IR3. Al entrar por el positivo, entonces tendríamos a más 4 IR3. Acá entonces, si hacemos el respectivo, la respectiva organización de la ecuación, nos quedaría entonces menos 8 IR2 más 4 IR3 igual a 6. De igual forma, entonces, se cumple acá la ley de Kirchhoff de voltajes. Y de esta manera, en este circuito tendremos una primera ecuación de nodos y dos ecuaciones de mallas. Si venimos ahora al método de análisis de corrientes de malla, entonces veremos que no nos hace falta tener identificadas las corrientes de rama. Nos concentramos solamente en las corrientes de malla. Y aplicamos entonces la LKB en la malla 1. En este caso entonces tendríamos menos 10 más 2 por esta corriente de malla I1, es decir, la caída de tensión producida por esta corriente de malla, luego más 8 ohms multiplicado por la corriente de la malla 1 que baja por la resistencia de 8 ohms, menos la corriente de la malla 2 que sube. Y luego igualamos a 0. Es decir, se cumple entonces que la suma algebraica de las caídas de tensión en una malla es igual a 0. Si ordenamos la ecuación, entonces nos quedaría estos 2 y 1 más estos 8 y 1, tendríamos 10 y 1. Y luego nos quedaría menos 8 y 2, pasando el menos 10 al lado derecho, nos quedaría esto igualado a 10. En consecuencia tendríamos nuestra primera ecuación de mallas. Aplicamos ahora la LKB en la malla 2 y en este caso entonces menos 6 voltios que sería la fuente. Luego seguimos con más 8 y 2 sube, menos y 1 que baja. Si en este caso, por ejemplo, las dos corrientes tuviesen la misma dirección, acá entonces colocaríamos I2 más I1. Pero como acá hemos escogido este sentido,
Entonces, al pasar por la resistencia I2 va a subir y al pasar por la resistencia I1 bajaría. En consecuencia, como están contrapuestos, por eso aparece acá en la expresión I2 menos I1. Y finalizamos el recorrido con más 4I2. De esa manera tenemos planteada la ecuación y acá entonces, haciendo el respectivo despeje, nos quedaría entonces menos 8I1. Luego este 8I2 más 4 nos quedaría más 12I2. Y pasando el 6, el negativo, pasaría como positivo y nos quedaría entonces la segunda ecuación de malla. Una vez que ya tenemos entonces planteadas las ecuaciones en ambos procedimientos, en el sistema de ecuaciones del circuito con la aplicación directa de las leyes de Kirchhoff tendríamos en primer lugar la ecuación de nodos, IR1 menos IR2 menos IR3 igual a 0. Luego la primera ecuación de malla, que sería la segunda ecuación de este sistema, que sería 2IR1 más 8IR2 más 0, ya que no tenemos IR3 en esa ecuación, y lo igualamos a 10. Luego entonces tendríamos 0 en IR1 menos 8IR2 más 4IR3 igual a 6. Y en consecuencia, al resolver este sistema de ecuaciones en forma analítica o a través del uso de una calculadora, obtendríamos a IR1 igual 3 amperes, luego IR2 0,5 amperes y luego IR3 2,5 amperes. Luego, si planteamos el sistema de ecuaciones pero del otro método, tendríamos entonces una primera ecuación, la de la malla 1, 10I1 menos 8I2 igual a 10, y una segunda ecuación, menos 8I1 más 12I2 igual a 6. Fíjense que acá entonces hay otra diferencia. Tenemos acá un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, mientras que acá tenemos un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, es decir, un sistema matemáticamente más fácil de resolver. Esta es otra de las ventajas de la aplicación del método de análisis de corrientes de malla. Cuando tenemos circuitos con varias mallas, entonces es más conveniente aplicar este método que el de la aplicación directa de las leyes de Kirchhoff, que generalmente se aplica para circuitos con número reducido de mallas. En este caso, si resolvemos este sistema, nos quedaría entonces que I1 vale 3 amperios e I2 vale 2,5 amperios. Pero acá hemos calculado las corrientes de malla, que como dijimos anteriormente no son las corrientes reales del circuito. Las corrientes reales del circuito serían IR1, IR2 e IR3, que han aparecido acá al final de la solución del sistema. En consecuencia, entonces, IR1 es igual, fíjense que si analizamos IR1 va a depender solamente de la corriente de malla 1 y tienen el mismo sentido. Por eso IR1 es igual a I1. En consecuencia, tomamos el valor de I1, lo colocamos acá y en forma indirecta obtuvimos el valor de la corriente de rama 1, que es 3 amperios, la misma que habíamos obtenido en el procedimiento anterior. Luego, para obtener la segunda corriente de rama, debemos considerar que acá esta rama depende tanto de la malla 1 como de la malla 2. Si observamos, IR2 baja, que fue el sentido que arbitrariamente le dimos, pero es importante destacar acá que nosotros al aplicar este método podemos inmediatamente también definir el sentido correcto de las corrientes de rama, ya que acá pudiésemos escoger dos opciones, o I1 menos I2 o I2 menos I1. Si escogemos I1 menos I2, el resultado nos va a dar 3 menos 2,5, 0,5 amperios. Eso quiere decir que la corriente de rama 2 debería tener el sentido de I1 para que el resultado nos dé positivo. Si marcamos este sentido en dirección contraria, entonces tendríamos I2 menos I1 y el resultado nos daría negativo. Por lo tanto, ya este método también nos permite al final seleccionar no solamente dar el valor correcto de la corriente de rama, sino también indicar el sentido correcto. En consecuencia, acá tendríamos 0,5 amperes, que en forma indirecta nos da la corriente IR2, que fue la misma que obtuvimos en el método anterior. Y finalmente, la corriente IR3 depende solamente, en este caso, de la malla 2, ya que la corriente IR3 es la que va del nodo A hasta este nodo inferior, y vemos que solamente hay influencia en esa corriente de la corriente de malla 2. Y si tenemos el mismo sentido, entonces como acá I2 nos dio positiva, pues es lógico que le demos el mismo sentido a la corriente de rama, y en consecuencia IR3 es igual a I2,
Por lo tanto, su valor es de 2.5 amperios y la IR3 en conclusión será 2.5 amperios. Vemos entonces que los resultados obtenidos por ambos métodos son los mismos, pero en esta explicación podemos ver entonces cuáles son las diferencias fundamentales entre la aplicación de ambos métodos. Bien, y de esta manera hemos llegado al final de este video. Nos vemos en otra ocasión. Saludos y feliz día.